por la relación de las normativas que tratan de solucionar los temas sanitarios con los derechos humanos que se ven comprometidos, nos lleva a la imperiosa necesidad de tener un abordaje con el conocimiento de lo que está pasando en otras regiones del mundo en el ámbito del derecho, de los derechos humanos y en el ámbito del derecho constitucional. Y es por eso que a mí me da una infinita satisfacción que esté acá el doctor Arturo Alessandri para hablar de un tema tan importante como es la reforma constitucional en Chile. Pero yo le pediría a quien sé que es su amigo, al vicepresidente de esta asociación, el doctor Juan Javier Negri, que realice la presentación del doctor Arturo Alessandri frente a todos los que lo están escuchando. Javier, por favor, ¿puedes hacerlo? Muchas gracias, Graciela. Es un honor inmenso poder presentar al doctor Arturo Alessandri en esta ocasión. Mis veleidades me llevaron hace muchos años a presentar un libro en Santiago de Chile, y le tocó al doctor Alessandri ser el presentador, así que esta también es mi ocasión de venganza, para de alguna manera retribuir los elogios inmerecidos que tuvo conmigo en esa ocasión. El doctor Alessandri es el caballero de fina estampa que ustedes ven en la pantalla, es abogado por la Universidad de Chile, donde se recibió en 1974, tiene un LLM en Harvard de 1975 y asistió también al programa de MBA de la Universidad del Sur de California en el 76. Como su apellido se lo impone, miembro de una familia de un largo linaje político en Chile, también ha incursionado en política, en algún momento fue concejal en Santiago, y luego fue presidente del Colegio de Abogados de Chile, nada más ni nada menos, entre el 2015 y el 2019, y durante muchos años ha sido y sigue siendo delegado del Colegio de Abogados de Chile ante la International Bar Association. Pero por sobre todas las cosas, Arturo es un hombre íntegro, un jefe de familia integérrimo, un hombre encantador y un apasionado de la historia y de sus meandros, y yo me complazco en su amistad, en la de él y en la de su familia. Así que, Arturo, para mí es, como dije antes, un honor gigantesco poder de alguna manera retribuir tantos gestos de amistad que he recibido siempre, haciéndote hoy partícipe de este almuerzo, donde vamos a escuchar con suma atención lo que tengas para contarnos. Sabemos que viene de una voz equilibrada, balanceada, y con una enorme experiencia propia y heredada acerca de Chile y de los problemas que aquejan a su sociedad. Gracias, Arturo. Muchas gracias por tu palabra. Doctor Alessandri, antes de empezar, un pedido, si tiene algún inconveniente en que grabemos esta charla para después subirla a la página web de la asociación. Perfecto, muchas gracias. Perdón que omití yo hacer la pregunta. Perdón, Alfredo. Doctor Alessandri, quería responder a la pregunta acerca del embajador de su país, de Chile, en Rusia. Es el embajador de carrera Rodrigo Nieto. Es un gran embajador, un gran amigo, que ha también servido en Hungría, antes de estar en la Federación de Rusia. Así que bueno, quería. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muy bien. Escribí mejor todo lo que tengo que decirles en aras del tiempo. Así que voy a hacer primero una breve resumen de los textos constitucionales de Chile para luego entrar al tema de fondo que a ustedes y a todos nos interesa. Así que muchas gracias, doctor Negri, por esas inmerecidas palabras. Las constituciones previas a la de 1833 fueron excepcionalmente ratificadas por ciertos ciudadanos ilustres que tuvieron el privilegio de ser electores, tal como ocurrió en el caso de 1812 y 1818. En general, se aprobaron mediante la participación de asambleas constituyentes.
Así, por ejemplo, la de 1823 y 1828. El 14 de agosto de 1811 se sancionó el reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile, que puede considerarse como el primer bosquejo de constitución, y en el que se establece por primera vez que el Poder Ejecutivo residirá en una autoridad colegiada. En dicho texto, el Congreso Nacional señaló su convicción íntima de la necesidad de dividir los poderes, y por lo mismo de la importancia de fijar los límites de cada uno sin confundir ni comprometer sus objetivos. Posteriormente, el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812 reconoció por primera vez derechos y libertades fundamentales, esbozando la separación de poderes y la independencia judicial. Más tarde, el proyecto de Constitución Provisoria de 1818 alude a los derechos naturales de la persona: seguridad individual, honra, propiedad, libertad e igualdad, entregando el Ejecutivo a un director supremo, como ya antes lo había señalado la Carta de 1814. Mientras que la Constitución de 1822 regulará la nacionalidad y ciudadanía, a la vez que establecerá el bicameralismo, la Carta Moralista de 1823 fijará a su turno la actual organización de la Judicatura, a cuya cabeza se encuentra la Corte Suprema. Posteriormente, la Constitución Liberal de 1828 fortalecerá las libertades públicas, transformando así la Carta Fundamental en un límite a los abusos de poder. La Constitución de 1833, preparada por una comisión de 7 miembros, fue finalmente aprobada por un organismo denominado Gran Convención, que integraran 16 diputados y 20 ciudadanos ilustres. Cabe señalar que la elección de estos últimos se materializó sobre la base de una lista reservada que el Ministerio del Interior envió al efecto al Congreso Nacional. Como bien se sabe, durante el siglo XIX rigió en plenitud la Constitución de 1833, la que incluso se aplicó casi sin modificaciones, en forma parlamentaria en el periodo posterior a la Guerra Civil de 1833. Posterior a la Guerra Civil de 1891. Puede ser considerada una de las mayores obras jurídicas de nuestro derecho público, así como en el derecho privado lo fue el Código Civil de don Andrés Bello. Si bien para algunos establecía un presidencialismo fuerte, el Congreso Nacional reservaba para sí la aprobación de las leyes periódicas, entre ellas la de presupuesto. El presidente tenía un mandato de 5 años, renovables, lo que se prohibió en 1871. Y llegamos entonces a la Constitución de 1925. Luego de la fracasada experiencia del parlamentarismo en Chile, entre 1891 y 1925, uno de los principales propósitos que tuvo el presidente Arturo Alessandri Palma a su regreso en 1925 fue el redactar una nueva constitución que consagrara expresamente un régimen presidencial. Quiero agregar que durante su autoexilio en Italia, el presidente Alessandri aprovechó de negociar personalmente con el Vaticano la separación de la Iglesia del Estado. Así se convocó entonces a 2 subcomisiones, una de las cuales estudiaría el texto a aprobar y la otra el mecanismo de ratificación del mismo. En cuanto a este último aspecto, se impuso la tesis del presidente en orden a plebiscitar el proyecto de reforma. El plebiscito se efectuó el 30 de agosto de 1925, siendo aprobado el proyecto presidencial. Sin embargo, del total de electores con derecho a sufragio, solo el 43,03%
dio su apoyo al texto respaldado por el presidente Alessandri, mientras que el 54,63% acordó abstenerse, representado principalmente por los partidos Liberal Unido, nada menos que el partido que lo había proclamado como su candidato en 1920, el Partido Radical y el Partido Conservador. En ese sentido, no deja de ser sintomático el que aún en la década de los 40 se insistiera por estos dos últimos partidos en el restablecimiento del régimen parlamentario, lo que demuestra el grado de rechazo de las colectividades políticas mayoritarias al texto ya vigente. A su vez, y luego de casi un siglo de la Constitución de 1833, el presidente Alessandri plebiscitará en 1925 una nueva Carta Fundamental que perfeccionará las instituciones y los derechos de las personas, reduciendo el rol del Congreso Nacional. Esto es consecuencia, por cierto, a que el parlamentarismo versus el presidencialismo fue la razón de las fuertes tensiones políticas que terminaron provocando la guerra civil en 1891, que puso fin a la vida del presidente Balmaceda y que ocasionó entre 5.000 y 10.000 muertos en dicha guerra civil. Durante la vigencia de esta Constitución de 1925, se aprobaron reformas tendientes a vigorizar el poder ejecutivo como colegislador, especialmente en materia de iniciativa exclusiva. La consagración de órganos autónomos como la Contraloría General de la República y a regular especialmente el derecho de propiedad y su función social. La Constitución de 1925 modificó el régimen presupuestario, fijando un plazo para su aprobación y limitando el actual del Congreso. El presidente Alessandri expresaba que el régimen parlamentario produjo los mayores inconvenientes en lo relativo a la hacienda pública y a su necesaria y correcta administración, agregando que si se dictaban leyes, la dictadura parlamentaria imperante encontraba el medio de eludir el cumplimiento de aquellas leyes. De allí que la Constitución de 25 puso un dique infranqueable al desorden financiero. Esta es una materia muy importante porque estamos teniendo hoy día, en la actualidad, estamos sufriendo este problema, como ya voy a explicar, y que es uno de los grandes temas que se discutirá en la eventual reforma a nuestra Constitución. La Constitución de 1980 fue elaborada por una comisión asesora conformada por connotados juristas del mundo liberal, laico y cristiano, siendo luego revisada por el Consejo de Estado, integrado, entre otros, por expresidentes de la República. Estuvo presidido por el expresidente don Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma, que fue un gran impulsor que el presidente de la República tenga iniciativa exclusiva en materia de ley. Y posteriormente esta Constitución fue plebiscitada. Ciertamente este último acto fue cuestionado frente a la inexistencia de registros electorales a la sazón. Con posterioridad al plebiscito, el presidente Jorge Alessandri Rodríguez renunció al Consejo de Estado, pues no estuvo de acuerdo que la Junta, esto lo dijo privadamente, no fue pública su razón, pero privadamente sostuvo que no estuvo de acuerdo que la Junta de Gobierno modificara el texto constitucional que había aprobado el Consejo de Estado y que, entre otras cosas, permitía la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Para él, este era un tema principal y que no estuvo de acuerdo
en que se restituyera el proyecto, por así decirlo, de la Junta Militar. Como es sabido, el texto fue plebiscitado el 11 de septiembre de 1980 y aprobado por el 67,04% de los ciudadanos. Si pudiera reprochársele la falta de registros públicos, debe agregarse la circunstancia de que fue nuevamente plebiscitada la Carta con motivo de las 54 reformas efectuadas a la misma en 1989 y aprobadas por el 85,7% de los electores. En 1989, terminando el gobierno militar, se pacta entre este, representado por su ministro del Interior, don Carlos Cáceres, y los principales partidos de oposición, un conjunto de 54 reformas, plebiscitadas en 1989, como ya lo expresé, las que permitieron una transición pacífica a la democracia, liderada entonces por el expresidente Patricio Elwes. Entre los aspectos modificados, cabe citar el reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la derogación del artículo 8º, reducción del régimen de incompatibilidades gremiales y políticas, eliminación de la facultad presidencial de disolver la Cámara de Diputados, modificación respecto de efectos de estados de excepción, alteración de circunscripciones senatoriales, nuevos quórum de aprobación de leyes, alteración de composición y atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional y enmiendas en el régimen comunal. En los posteriores 15 años se aprobaron por el Congreso Nacional 14 procesos adicionales al texto, abarcando materias tan disímiles como beneficios a los condenados por delitos terroristas, normas sobre administración regional y comunal, incorporación del Ministerio Público Penal, integración de la Corte Suprema, igualdad entre hombres y mujeres, fortalecimiento de la educación, etc. Reforma Constitucional de 2005. Más recientemente, en 2005, se aprobaron 58 reformas que comprendieron la casi totalidad del texto aprobado en 1980. Solo 29 artículos no sufrieron cambios. En efecto, se incorporó como bases de la institucionalidad la publicidad. El artículo 8º de la Constitución hoy reza que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilizan. Se modificó el capítulo sobre nacionalidad y ciudadanía y se realizaron precisiones respecto de ciertos derechos fundamentales y de la procedencia de la protección en materia ambiental. Pero las grandes reformas fueron sin duda aquellas relativas a la parte orgánica de la Constitución política. Así, se redujo el mandato presidencial a 4 años, se fortaleció la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados y se introdujeron reformas en relación a los tratados internacionales. Se eliminó el rol de garante de las Fuerzas Armadas y al Consejo de Seguridad Nacional se le otorgaron funciones exclusivamente consultivas. Ya no puede ser convocado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. A su vez, la discusión sobre el sistema electoral quedó entregada al legislador, con un quórum especial. Finalmente, se modificó la normativa del Tribunal Constitucional, tanto en lo relativo a su integración como a sus facultades, entre las cuales destaca ciertamente la acción de inaplicabilidad y la inconstitucionalidad de las leyes. En una solemne ceremonia efectuada en el Palacio de la Moneda el 17 de septiembre de 2005,
se firmó por parte del presidente Ricardo Lagos y sus ministros, reemplazando las firmas del general Augusto Pinochet y sus ministros, la Constitución Democrática de Chile. La importancia de esta reforma llevó al expresidente Lagos a afirmar que por primera vez tenemos, comillas, un texto verdaderamente democrático, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Cierre de comillas, para luego decir, comillas, hoy despunta la primavera en el país. Hoy nos reunimos inspirados en el mismo espíritu de 1833 y 1925 para darle a Chile y a los chilenos una constitución que nos abre paso al siglo XXI. Cierre de comillas. En los últimos 14 años, también se han aprobado diversas leyes de reformas constitucionales referentes a materias tan disímiles como la educación parvularia, estatuto de Isla Pascua, vigencia progresiva de reformas procesales, inscripción automática para votar, asociaciones municipales, estatuto de la Corte Penal, fechas de elección de gobierno regional, asistencia a las víctimas, financiamiento gratuito en la enseñanza, integración de la Cámara de Diputados, sufragio para residentes en el extranjero, obligación de rendir cuentas, autonomía del servicio electoral, normativa sobre transparencia y gasto electoral, fecha de la cuenta presidencial y protección de datos personales. El único capítulo que no ha sido aún modificado es el capítulo 13 del Banco Central, que curiosamente este actual gobierno quiere reformar para permitir que el Banco Central, en casos excepcionales, pueda comprar deuda pública en el mercado secundario. Esto ha recibido muchas críticas. Hoy día está el proyecto en el Congreso Nacional y pese que a casi todos los expresidentes del Banco Central han apoyado este proyecto, sin embargo hay muchos que expresan su crítica por cuanto dicen que esto es el principio para socavar la independencia o autonomía del Banco Central y que puede el día de mañana llegar a una situación de hiperinflación. Incluso se cita el caso de Argentina sobre el particular. 6. Mecanismos de cambio constitucional en el derecho comparado. En la experiencia del derecho comparado existen diversos mecanismos propuestos. Ellos van desde la comisión de expertos, la asamblea constituyente, una convención constituyente o el propio Congreso Constituyente. En Europa, después de la Segunda Guerra, pueden citarse los casos de asambleas constituyentes en Italia, 1947, una comisión de expertos de Alemania, en 1949, un Congreso Constituyente en España, 1978, una comisión constituyente en Francia, 1958, o vía el Poder Legislativo en Polonia, 1997. Por su parte, han existido experiencias de asambleas constituyentes en textos hispanoamericanos más recientes, con resultados disímiles, como es el caso de Venezuela, 1999, Ecuador, 2008, Bolivia, 2009. Un caso más exitoso es el de Colombia, en 1991. A su vez, la de Brasil, 1988, se efectuó a través del Poder Legislativo. Acuerdo constitucional. El Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, suscrito por los principales partidos políticos, la extrema izquierda, como el Partido Comunista y el Frente Amplio, no participó, se firmó el día 15 de noviembre de 2019 y establece como idea central que en el mes de abril próximo, en un plebiscito, se votará si se quiere o no una nueva constitución. A su vez, en caso afirmativo, si debe ser redactada por una convención constitucional electa o una convención mixta, mitad electos y mitad parlamentarios.
La elección se realizaría en el mes de octubre del año 2020. Una comisión técnica determinará aspectos de detalle. Y solamente les quiero leer el primer párrafo de este acuerdo del 15 de noviembre por la paz social y la nueva constitución, que es muy breve, y que dice que ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por su excelencia el presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. Bueno, la convención deberá aprobar su reglamento y tomará decisiones sobre la base de un quórum de 2/3 de miembros en ejercicio. Dispondrá de un plazo de 9 meses para su labor, ampliable por 3 meses. El plebiscito ratificatorio del nuevo texto se efectuará sobre la base del sufragio obligatorio. Subrayo obligatorio porque el plebiscito de entrada, como hoy día es para todas las elecciones, es un voto voluntario. Una vez que se promulgue y publique el nuevo texto constitucional, quedará derogada inorgánicamente la actual constitución política de la República. Bueno, me quiero detener aquí unos minutos porque es interesante agregar algunas reflexiones sobre cómo llegamos a este acuerdo constitucional que, mirado desde afuera, parece algo bastante inédito y bastante curioso en un país con una constitución política que rige desde el año 80 y que había sido y es hasta el día de hoy tildada como una constitución ilegítima. Y ese ha sido en parte el gran pretexto utilizado por la oposición para demandar una nueva constitución. Pero no nos olvidemos que las circunstancias del 15 de noviembre obedecen a una, yo diría, un desarrollo social, una crisis política muy profunda que irrumpe el 18 de octubre, que ha sido llamada el estallido social, nombre que a mí no me gusta, prefiero hablar del desborde social, y del cual nosotros todavía no estamos seguros que entendemos y que estamos todavía analizando, estamos todavía deglutiendo, porque es algo que fue un evento tan, un verdadero tsunami que nos azotó en forma tan repentina, con efectos colaterales tan graves como este acuerdo nacional. Hay algunos que sostienen que este estallido, este desborde, es un acto insurreccional, es un golpe blanco, es producto de un acto espontáneo, de crisis social, de falta de confianza, se habla incluso de anomia. Yo creo que es un conjunto de todas las anteriores. Yo creo que aquí tenemos todavía mucho que estudiar y reflexionar. Ya han salido algunos libros al respecto, pero ciertamente es algo que todos lamentamos, y justamente ahora que estamos enfrentando una nueva crisis, que es una crisis sobre otra crisis, obviamente que ha debilitado nuestro sistema político, ha debilitado el tejido social, hay una desconfianza terrible en las instituciones, incluso en el sistema mismo democrático,
Entonces, solamente puede entenderse este acuerdo en un contexto de debilidad política del gobierno. Y la verdad es que cuando uno mira esto con cierta distancia, llama poderosamente la atención que el presidente Piñera haya llegado hasta, a mi juicio, hasta este extremo de digamos, llamar a discutir una nueva constitución con un sistema, como vayamos a ver, que tiene, a mi juicio, grandes riesgos. Entonces, como una reflexión al respecto, yo quería decir de que no hay una democracia que resista si cada uno pretende establecer sus propias fronteras entre lo legítimo y lo ilegítimo. En la política chilena, por desgracia, no hay una convicción democrática demasiado profunda. Se privilegia radicalmente el conflicto sin otorgarle a los demás la legitimidad que se otorgan a sí mismos. No hay un proyecto social alternativo, solo la consigna de desmontar el, comillas, modelo neoliberal, comillas. Quiero hacer una cita aquí del expresidente del Senado, don Jaime Quintana, del Partido por la Democracia, que pretendió que el presidente de la República pasara a un segundo plano y que se instaurara un gobierno parlamentario de facto. Bueno, se ha planteado por algunos que frente al nuevo texto constitucional nos encontraríamos ante una hoja en blanco, es decir, algo que está por escribirse. El nuevo texto sería algo así como un poema que surge de la nada. Pero lo cierto es que hasta los poetas escriben sobre la base de borradores. Cualquiera que ha estudiado estas materias sabe que toda constitución política no puede desentender la historia institucional. Muchas de nuestras disposiciones vienen de 1925 y antes de 1833, o incluso de la de 1828. Forman parte de nuestro acervo constitucional, de lo que algunos han llamado la Constitución histórica. Desde ya debe tenerse presente que en materia de derechos fundamentales existe una larga tradición y que además es reconocida en tratados internacionales que obligan al Estado y conforme a los cuales existe gradualidad y no regresividad. Incluso en palabras de Ackerman, asistimos hoy a un constitucionalismo mundial. Derechos esenciales como la vida, igualdad, debido proceso, honra, conciencia, opinión, libertad de movimiento, asociación, reunión, el derecho al trabajo y la propiedad, por mencionar algunos, son consustanciales a todo Estado de Derecho y en nuestro caso se remontan a los primeros textos de 1812. Por otra parte, sería inimaginable que un nuevo texto no contemplara una acción como es el recurso de protección, que viene de 1976, destinada a poner freno a los abusos de particulares y de la administración y que afecten derechos fundamentales. La Corte Suprema ha dado un alcance protector, incluso indirectamente, en relación a derechos sociales, en millares de resoluciones en el último casi medio siglo. Del mismo modo, en la organización del poder, sin duda se discutirá la relación entre el presidente y el Congreso Nacional, bicameral desde 1822, e intentará matizar el incremento de las atribuciones del primero, que se ha exhibido en los últimos 100 años, especialmente desde la Carta de 1925. Pero las instituciones esenciales de nuestro Estado de Derecho deberán perdurar sin perjuicio de ciertos perfeccionamientos. Lo que llama la atención es que durante los 22 años de gobierno de la concertación de partidos por la democracia primero y luego de la nueva mayoría, nunca ningún presidente haya intentado introducir reformas a el
la iniciativa exclusiva de ley. Lo que realmente molesta hoy día a la oposición es que el Ejecutivo tenga iniciativa exclusiva en ciertas materias. Sistema de formación de ley que ha sido virtuoso, en especial para cautelar que el gasto fiscal jamás pueda provenir del Congreso. Desde el año 90 a la fecha, como dije, se han presentado decenas de reformas constitucionales y nunca se ha incluido una que abra la iniciativa en gasto público. Incluso el proyecto de nueva constitución de la expresidenta Bachelet no innovaba en esta materia. Así ocurrirá por de pronto con la judicatura encabezada por la Corte Suprema, que tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales desde 1823. La Contraloría General de la República toma razón y emite dictámenes revisando los actos de la administración desde 1927, incorporándose a la Constitución en 1943. O el Banco Central, por su lado, creado en 1925 y constitucionalizado en 1980, que ha adquirido un rol esencial en la estabilidad monetaria. A su turno, el Tribunal Constitucional fue establecido en 1970, teniendo como principal rol la revisión de la constitucionalidad de las leyes. En la actualidad existe en cerca de 100 países y sus orígenes en el derecho comparado se remonta a 1920. Para terminar, quisiera decir que toda ley fundamental debe reflejar el consenso en cuanto a las directrices de la convivencia política, social y económica de nuestra nación. Su objetivo, en palabras de don Andrés Bello, es determinar las condiciones del pacto social. Para ello, precisamente, se establecen los 2 tercios de acuerdo, siguiendo la tradición de la Constitución americana y de los principales textos. Lo anterior exige generosidad, buena fe y conciencia de que la Constitución es un todo coherente y orgánico, que no puede ser analizado de manera parcial y aislado. En síntesis, como recuerda la vieja Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadanos, toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene constitución. En otras palabras, una constitución no se improvisa a riesgo que no se transforme en una simple hoja de papel. Bueno, yo quiero terminar, porque me interesan mucho sus preguntas, diciendo que para poder entrar a una discusión constitucional necesitamos un ambiente social y político que sea positivo y que sea estable. Y yo estimo que hoy día esas condiciones, dada la pandemia y dada la crispación jurídica que existe y la incertidumbre constitucional que estamos viviendo, no hacen aconsejable hacer un plebiscito. Yo creo que el plebiscito de abril, que obviamente ya fue postergado al 25 de octubre próximo, mi impresión es que, dadas las condiciones sanitarias y otras condiciones, lo más probable es que deba postergarse. Pero si se posterga, vamos a tener el año 21 una cantidad enorme de elecciones, más de 6. Entonces, ya hay voces que están postulando que esta comisión constituyente debiera ser reemplazada por el Congreso Nacional, que se va a elegir a fines del próximo año. El próximo año, en noviembre, el 21 de noviembre, para ser más exacto, porque es mi cumpleaños, por eso me acuerdo, está programado que haya elección de presidente de la República en primera vuelta y elección de la mitad del Senado y de toda la Cámara de Diputados. Entonces se daría la paradoja que existiría un primer Congreso elegido ya sea en octubre o ya sea en próximo abril, y un segundo Congreso que sería elegido en el mes de noviembre. Entonces hay varias voces que ya están postulando de por qué
no dejamos que el próximo Congreso Nacional sea realmente el Congreso Constituyente que revise y que introduzca las modificaciones necesarias para una nueva Constitución. Esto naturalmente no es aceptado por la izquierda dura e intolerante, que sostiene que hay que hacer borrón y cuenta nueva, y que incluso si no se obtienen los 2/3 de acuerdo en alguno de los artículos de la nueva Constitución, esa materia debería ser entregada a materia de ley en la próxima Constitución por simple mayoría, lo cual obviamente plantea un panorama muy sombrío respecto del futuro de esa Constitución. Quedo hasta aquí y quedo a la espera de sus preguntas. Muchísimas gracias, porque para mí es realmente un honor estar hablando hoy día frente a tan distinguidos jurisconsultos y doctores de la hermana República Argentina. Bueno, muchísimas gracias, doctora Alessandri, por sus esclarecedoras palabras en la historia, en la introducción a la historia del constitucionalismo chileno, en la explicación del origen de esta reforma que tanto asombra al continente, en el relacionamiento de la reforma constitucional con el desborde social que tuvo Chile el año pasado, y con sus últimas palabras sobre cuándo debería producirse la reforma constitucional, o al menos el plebiscito. Dejo abierta la lista de oradores para ver quién quiere hacer alguna pregunta al doctor Alessandri. El doctor Marcelo Salerno pide la palabra para hacerle una pregunta. ¿Alguien más para después? Bueno, se van anotando en el chat, si no. Doctor Salerno. Doctor Salerno, tiene el micrófono cerrado. Ahí está. Me lo cerraron ustedes. Bueno, quería, repito, felicitarlo al expositor porque nos ha dado un panorama muy objetivo y muy, digamos, neutro del problema por el cual está pasando nuestra hermana República de Chile, a quien tanto queremos y tenemos toda nuestra simpatía. La pregunta mía es precisamente algo que no tiene nada que ver con la parte formal, porque esto es un problema de fondo, no de forma. Y entonces yo lo que quiero preguntarle es cómo se soluciona este cuestionamiento que se hace por ciertos grupos muy exaltados en Chile al tema de la igualdad. ¿Por qué se viene y se trae esto como punto de confrontación interna? Eso es, no sé si es una pregunta fácil o complicada, no quiero complicarlo al orador. Muchas gracias, doctor Salerno. Mire, es una muy buena pregunta. Y claro, tiene un trasfondo político, sin duda, porque no se olvide usted que el tema de la igualdad, el tema de la desigualdad, fue uno de los grandes temas que enarboló la candidata, primero fue presidenta, pero la presidenta Bachelet para su segunda administración. Aquí hay un mar de fondo que tiene que ver con una oposición a este modelo neoliberal. Y entonces la igualdad y la desigualdad han sido los grandes motivos, las grandes banderas. Entonces la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, ella dijo: No lo escuchamos. Se apagó. Doctor Alessandri, no lo escuchamos. No, es que no te voy a escuchar tampoco porque está cortado.
¿Está cortado? Está cortado. Se apagó el video de él. Ahí está, ahí volvió. Ahí está. Perdón, ¿me quedé congelado? Sí. Disculpen. ¿Ahora está bien? Ahora Sí. está. Sí, es que aparece que estaba un poco inestable. Bueno, ese planteamiento y esa plataforma de igualdad y desigualdad no ganó. Fue justamente digamos, la plataforma que fue vencida por el presidente Pinochet. Y aquí, perdón, Piñera, en su segunda campaña. Y aquí hay un tema bien delicado, porque hay sectores de la izquierda que no han aceptado nunca que la centro derecha sea gobierno. No lo aceptó en el primer gobierno de Piñera y tampoco lo aceptó en su segundo gobierno. Entonces, este tema, yo creo que hoy día, si uno mira objetivamente la Constitución en Chile, existe una igualdad, existe una igualdad, digamos, que no solamente está consagrada en la Constitución, sino que además está debidamente protegida con muchísimos fallos, con recursos de protección. O sea, la Corte Suprema y la Judicatura en general han confirmado este tema de la igualdad. El tema hoy día en Chile es más bien un tema político, es un tema que el Congreso quiere volver sobre sus fueros y estamos viendo situaciones que ya vimos hace 100 años, o sea, o más de 100 años. El parlamentarismo está desesperado frente a la iniciativa exclusiva del presidente, e incluso hoy día estamos ante una incertidumbre constitucional. Hay 27 proyectos claramente inconstitucionales presentados en la Cámara de Diputados y 19 en el Senado. Entonces, tenemos una situación hoy día, yo diría, de incumplimiento y de situarse al margen de la ley. Eso es muy serio. Gracias, doctora Muchas Alessandra. gracias, doctor. Muchas gracias. Acá tenemos que se han anotado el doctor Alfredo Vítolo, Enrique Zuleta Pucheiro, Alejandra Rodríguez Garán y creo que Horacio Royman, que además lo felicita. Yo me permito hacer una pequeñísima pregunta. El desborde social que todavía existe en Chile, ¿será solucionado o al menos mitigado con una reforma constitucional? ¿Eso es lo que el pueblo quiere? Es una excelente pregunta. Quiero decirle que gracias a la pandemia, el desborde social hoy día se ha reducido prácticamente a su más mínima expresión. El toque de queda que hoy día impera en todo el territorio nacional, con jefes de plazas militares, prácticamente, como le digo, hay infracciones mínimas, pero no existe ni de lejos lo que existía hasta el mes de marzo. Ahora, yo creo que para la ciudadanía, si usted mira las encuestas del año 2019, antes del desborde social, situaban al tema constitucional en uno de los lugares más bajos en la escala de preferencia y de inquietudes y preocupaciones ciudadanas. En consecuencia, esto es obviamente una preocupación de los políticos, tiene mucho de artificial. Ahora, hay que entender que tal como digamos, las revoluciones tienen sus mecánicas, digamos, y evolucionan, y por supuesto que la manera de expresar, tal como les leí en el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, esto es visto como una, comilla, salida institucional. Pero quiero decirle que a pocas semanas que se dictó este Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, la izquierda propuso
una acusación constitucional contra el presidente de la República. ¿Cuál es una contradicción? Acusación constitucional que perdieron por muy pocos votos. Entonces, estas son cosas muy, muy preocupantes. Entonces, aquí lo que estamos todos mirando es dónde está el centro político, dónde están los partidos políticos con racionalidad para que el día de mañana podamos conversar esto centro derecha, centro y algunos de centro izquierda para poder, en primer lugar, evitar, ¿no es cierto?, que se produzca una crisis política y constitucional mayor y podamos acordar algunas normas constitucionales para seguir viviendo en democracia. Ese es el punto de fondo. Muchas gracias, doctor. Entonces, Enrique Zuleta Pucheiro había pedido la palabra para hacerle una pregunta. Tenés el micrófono cerrado. Doctor Alessandri, ante todo la felicitación por la estupenda conferencia, una síntesis de conocimiento histórico y de capacidad para proyectar esto a la coyuntura institucional actual. Mi pregunta es la siguiente. Es obvio que el caso de Chile no se puede ver aislado de una situación general. Es decir, hoy tenemos 100 ciudades en ebullición en Estados Unidos. Tuvimos todo el 2019 Bolivia, Chile, Colombia, Francia, Hong Kong, Malasia, India, Irak. Casi no hubo país, y sobre todo las ciudades ricas. Jeffrey Sachs escribió un estupendo estudio sobre por qué estallan las ciudades ricas, por qué estallan Santiago y París, y no estallan los bolsones de pobreza, desigualdad, etc. Parecería que en el constitucionalismo, en general, hay una preocupación por los aspectos del constitucionalismo negativo, Isaiah Berlin, ¿no? Libertad de protección, de salvaguarda, de derechos. Y no parecería estar allí el problema, porque es en las sociedades con más derechos y que más han avanzado en la lucha contra la desigualdad. Más bien habría un problema del otro aspecto del constitucionalismo, la parte positiva del constitucionalismo, la crisis de implementación de nuestras constituciones. Entonces me parece que esa es la cuestión que tenemos hoy planteada en Chile como en ningún otro lugar. Porque nadie puede, salvo que lo haga desde perspectivas ideológicas, pensar que es un efecto de puramente una situación social explosiva, inaguantable, de desigualdades, porque no es así, no hay ninguna ciudad. ¿Por qué estalló La Paz, por ejemplo? Porque en La Paz se lograron objetivos en la reforma de Morales 10 veces superiores al resto de Bolivia. Entonces a mí me parece que lo que hay aquí es la necesidad de repensar el constitucionalismo y es un desafío para la gente de derecho. Porque nosotros no podemos quedarnos peleando la cuestión de los derechos, porque no está en discusión eso. Sí, la igualdad, la propiedad, por supuesto, son discusiones ideológicas, habrá que saldarlas en las elecciones. El gran Alessandria, que el viejo Alessandria aprendió, ¿no es cierto?, que los plebiscitos los carga el diablo. O sea, la idea de que hay un plebiscito en el medio es una idea explosiva, es una idea que remite a una instancia pasional donde no hay soluciones, ahí hay todo o nada. Pero eso vale para cuando discutimos concepciones del mundo. Pero el problema es que no funciona la parte positiva, y ahí los juristas tenemos la culpa, porque ¿cuál es la propuesta? ¿Vamos a esperar que haga la propuesta de enfrente los sectores que lo que quieren es hacer una discusión absoluta? ¿Por qué no planteamos, yo creo, diseños y instrumentos y respuestas concretas al problema gravísimo de implementación que tiene nuestra ciudad? Lo estamos viendo en la pandemia, pero lo hemos visto en la educación, en la salud, en la deuda externa, en todo. Parece que esa sería la cuestión. Yo le pregunto a usted como un hombre de derecho, y muy relevante, con una gran tradición política a las espaldas, ¿cómo ve este asunto? ¿No hay una desproporción entre la guerra ideológica, que es la guerra sobre la parte negativa de la Constitución defensa, y no sobre lo que importa, que es cómo funciona el poder? ¿Qué pasa si en esas cortes que respetamos y veneramos hay allí representantes del sindicalismo y de la izquierda y deja de haber una posición moderada en las Cortes Supremas? O si los presidentes se convierten realmente en
agente revolucionario. Y si el Congreso es donde está lo poco que quede de posiciones moderadas, pueden cambiar las cosas. Entonces, pensar, asumiendo que hay una parte del poder que es buena y otra que es mala, una que es moderada y otra es desmesurada, eso puede cambiar. Estamos en un mundo muy complejo. Esa sería mi pregunta. Perdón la atención. Agradezco mucho sus palabras y me parece muy interesante su planteamiento que tiendo digamos, a compartir y a hacer mío. La verdad es que no es fácil hablar desde Chile con todo lo que ha pasado, porque precisamente las crisis que hemos vivido nosotros, de las cuales hemos salido hasta el momento, lo habíamos hecho, yo creo, de una buena forma, indicaban que esta transición a la democracia y las normas que nos habíamos dado para poder justamente implementar y poder resolver nuestras diferencias en paz y en democracia, que siempre, digamos, uno puede permiten perfeccionamiento, pero yo creo que el planteamiento fundamental, viniendo de un gobierno militar, viniendo de una dictadura, de un gobierno autoritario, como quiera llamársele, y que esta constitución haya tenido esta cantidad de reformas, haya sido hecha prácticamente de nuevo y haya sido incorporada por Ricardo Lagos, el primer presidente socialista después de Allende. Entonces, es todo un símbolo que este hombre convoque a todos los poderes del Estado en la moneda y delante de todo el mundo proclame una nueva institución democrática para Chile. Entonces, nosotros pensamos con buenas razones de que el tema de la legitimidad es un tema que ya quedaba atrás. Pero bueno, la verdad es que los pretextos y las razones para poder revivir, y como bien dice usted, la carga ideológica en Chile es tremenda. O sea, es muchísimo más grande que en otros países. Y desde luego en Argentina, mi impresión, porque he conversado con gente tan culta y tan preparada como el doctor Negri, en fin, y muchos otros abogados y doctores que conozco en Argentina y personas, me da la sensación de que en Chile hay una historia de una izquierda militante muy dura. Y por eso es que existe en Chile un partido comunista, que es probablemente el partido comunista más ortodoxo que existe en Occidente y en el mundo. O sea, es realmente impresionante el poder y la influencia que tiene el Partido Comunista, que ni siquiera alcanza un 5%, pero que tiene cooptado a una parte importante de la oposición chilena. Entonces, la carga ideológica, a mi juicio, explica muchas de estas cosas. Además, yo creo que el hecho que Chile haya tenido una transición pacífica, el hecho que Chile haya tenido, digamos, gobiernos de centro derecha, el hecho que Chile haya ido, digamos, creciendo y siendo un país más próspero y avanzando y siendo el país con el per cápita más grande, era una cosa también intolerable para la izquierda. Entonces, yo creo que aquí hay influencia externa, no me cabe duda. Yo personalmente creo que lo que ocurrió el 18 de octubre estaba quizás preparado para cuando tuviéramos nosotros la reunión aquí de APEC e incluso de la COP. Entonces, la izquierda tenía un plan y este plan se adelantó por las circunstancias y explotó. Y si ustedes observan lo que realmente ocurrió en Chile, fue muy interesante ver lo que ocurrió las primeras semanas. Pero después ya de un mes, realmente las personas que salían a la calle a destruir, a quemar y a destrozar, era
pura gente anárquica, era gente con vinculaciones a las barras bravas, a la droga, al narcotráfico. Entonces se desvirtuó absolutamente el movimiento, entre comillas, que podría haber surgido en los primeros días que protestaron, que salieron masivamente a las calles, que querían mejores pensiones, etc. Pero esos motivos se acabaron, nunca más se mencionaron. Era sencillamente destruir y producir un ambiente para derrocar realmente al gobierno constituido. Yo les quiero decir de que hubo días muy aciagos, hubo días muy difíciles en que realmente temimos por nuestra democracia y por un presidente democráticamente elegido. Desgraciadamente, la izquierda no condenó abiertamente la violencia y en consecuencia esto permitió que hubiesen meses de destrozos y de avance en un plan realmente desquiciado, nihilista, y que afortunadamente llegó la pandemia. De lo contrario, no sé en qué estaríamos. Gracias, doctora Alessandri. La doctora Alejandra Rodríguez Galán le quiere hacer una pregunta desde Rusia. Alejandra. Muchas gracias, Graciela, presidenta, muchas gracias. Doctor Alessandri, en primer lugar, felicitarlo por su gran exposición, porque no solo nos brindó un panorama de los contenidos de la reforma, sino que lo puso en el contexto histórico que nos permite comprender mejor el orden constitucional chileno. Yo le quería preguntar, doctor Alessandri, si aquellas demandas universitarias que fueron tan fuertes en su momento en Chile tienen de alguna manera cabida en esta reforma constitucional. Si se contemplan algunas de aquellas demandas en su momento de los estudiantes vinculadas a la educación pública o algún tipo de modalidad, digamos, más accesible en general para la juventud chilena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, mucho gusto y le agradezco sus palabras. El tema educacional, por cierto, que fue ampliamente discutido, tratado y en gran medida resuelto en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. El tema universitario, más allá de lo que dice la Constitución y el derecho a la educación, etc., era un tema más bien presupuestario. La gratuidad universitaria ha sido muy discutida en Chile porque, como es obvio, la educación es un área que requiere ingentes recursos y por ende hay una discusión que partió siendo protagonizada por dirigentes universitarios, muchos de los cuales hoy día son diputados, miembros de la Cámara de Diputados. Y entonces la discusión más bien ha ido mutando hacia cuál debiera ser la distribución de esos recursos. Es más bien un tema presupuestario, porque efectivamente si se privilegia la educación universitaria, se le quitan recursos, por ejemplo, a la educación prebásica y básica, donde sí tenemos graves problemas. Entonces, la educación universitaria más bien ha sido, a diferencia como es en Argentina, que entiendo que es gratuita, aquí como existe muchas universidades privadas y algunas universidades que reciben subsidios del Estado, entonces la discusión más bien está y ha sido en cómo distribuir esos recursos. Pero para serle franco y contestando derechamente, no he visto en esta ocasión, en esta oportunidad, no he visto planteamientos de la izquierda como para incorporar esos conceptos
en una nueva constitución. Lo que sí hay es, por supuesto, una gran cantidad de, digamos, declaración de derechos, pero si uno analiza hoy día la constitución, eso está, eso está. Pero lo que se pretende por algunos es que sea, ¿no es cierto?, una sociedad más, un Estado más de beneficencia, y que, digamos, haya muchos derechos sociales que sean financiados con cargo al erario nacional. Y eso, obviamente, en esa materia hay mucha discusión. Pero los derechos como tales, en general, hoy día están establecidos en la Constitución. Una vez más, tal como decía el doctor Zuleta, efectivamente hay un tema de cómo se implementa esto y cómo se materializa. Muchas gracias, doctor. Yo quería comentar también, si me permiten, que el 1 de julio, o sea, pasado mañana, va a haber un plebiscito en Rusia para aprobar la reforma constitucional que impulsa el presidente Putin, y por primera vez se va a llevar a cabo por voto electrónico. Así que bueno, va a ser una gran novedad, y bueno, estaremos al tanto de esto y informaremos oportunamente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, yo quisiera, si me permite, Presidenta, yo quisiera aprovechar de preguntarle si existe alguna posibilidad de que el presidente Putin pueda perder este plebiscito. Me atrevería a decir, doctor Alessandri, que es muy improbable que lo pierda. Él está, a pesar de todo, manteniendo un nivel de adhesión bastante importante. Los temas de la cuarentena, de la pandemia, se han manejado bastante bien a pesar del gran número de casos, porque se ha delegado como país federal a las regiones, a los gobernadores, a los sujetos de la federación. Y creo que tienen bastante confianza de que el miércoles va a ser una elección favorable, porque además de la posibilidad de prolongar su mandato, porque sería ex novo, trae varias novedades constitucionales, sobre todo referente a los derechos sociales, que pareciera que interesan bastante. Así que pareciera que le va a ir bien. Vamos a ver. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, Alejandra, y gracias, doctor Alessandri. Ha pedido la palabra el doctor Alfredo Vítolo, quien es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, además de ser vicepresidente de esta asociación, y desde que usted empezó a hablar, pidió la palabra. A ver... Gracias, Graciela. No, la verdad, interesantísima la conferencia, deja muchísimas preguntas. Voy a tratar de sintetizar las muchas preguntas que tengo en una sola, y que tiene que ver en esta puja entre sectores de la izquierda radicalizada, como bien marca, que estarían poniendo palos a la rueda para una constitución que sea realmente consensuada, y querer poner una constitución impuesta más que consensuada. Mi pregunta tiene que ver con el derecho internacional. O sea, muchas veces hemos visto que este tipo de agrupaciones se apoyan a veces en organizaciones internacionales o utilizando herramientas del derecho internacional para llevar sus ideas a que sean implementadas a través de decisiones o de fallos o de recomendaciones de organismos internacionales. Y Chile ha dado generalmente ha mostrado una tradición de un acatamiento sin ningún tipo de cuestionamientos a esto. Pasó con la última tentación de Cristo, y plantea otro tipo. Hoy Chile tiene una condena en temas de orientación sexual, tiene un nuevo reclamo presentado ante la Corte Interamericana vinculado con libertad de enseñanza religiosa, vinculado con orientación sexual. ¿Cómo cree usted que puede influenciar esta situación en el proceso político chileno y en la dinámica del proceso de reforma constitucional, en donde parecería que hay un apoyo del sistema de la izquierda más radicalizada a una internacionalización mucho mayor, una interpretación mucho más internacional que nacional del alcance de los derechos y de la forma de organización? Muchas gracias, Alfredo. Agradezco tus palabras. Interesante tema, y creo que apuntas a un asunto que sin duda ya está teniendo presencia en el debate,
y que va a traerse a colación, no me cabe duda, durante la eventual discusión de un nuevo texto constitucional o una modificación a la actual constitución. Efectivamente, dada el actual texto, hay todavía algunos principios que inspiran la Constitución que no son naturalmente compartidos por muchos grupos, sobre todo en materia sexual. Desde luego, hay un artículo, el artículo primero de la Constitución, dice que después de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Disposición con la cual obviamente yo comparto, pero tengo mis dudas de que este artículo primero de la Constitución vaya a mantenerse, y probablemente van a querer introducir otro tipo de familias o digamos, matizar eso, en fin. Yo creo que la respuesta es sí, a pesar de que expresamente se dijo en el acuerdo que se iban a mantener todos los tratados internacionales, pero hay varios de que Chile no ha adoptado, hay varios que se están discutiendo, y por ende esto puede tener efectos y puede tener consecuencias. Estamos teniendo hoy día problemas ternos con algunos fallos en primera instancia que le han dado, por ejemplo, la custodia de un hijo a dos madres. Hay una gran discusión hoy día porque de acuerdo con nuestro Código Civil, con nuestras normas de filiación, esto no sería posible. Más aún, se habla de que esto es realmente una fachada. Aquí se han puesto de acuerdo dos madres para ir a una jueza de menores, para tratar de obtener esta victoria, entre comillas, pírrica, porque todavía faltan la Corte de Apelación y la Corte Suprema, porque no hay realmente, según algunos, no hay una controversia entre estas dos partes. Están totalmente de acuerdo. Entonces, todo esto ha sido ampliamente debatido aquí y está hoy día como uno de los temas que se está discutiendo. Y ese tipo de cosas, Alfredo, efectivamente yo creo que van a tener consecuencias cuando se discuta la nueva Constitución. De manera que son temas vigentes, son temas debatibles, muy discutibles, pero que van a estar presentes en la próxima discusión. Así que agradezco mucho tu pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctora Alessandri, por esta última acotación. Y le comento que en la Argentina ya lo de las dos madres, por supuesto que no se discute porque está en el Código Civil y Comercial nuevo, pero lo que sí se discute hoy en la actualidad es la pluriparentalidad. Es decir, el tema en discusión es si se puede tener tres padres. Dos padres, una madre, dos padres, una madre o viceversa. Es decir, las relaciones de más de dos personas sí deben ser respetadas como familia, las relaciones poliafectivas. Este va a ser el tema del Congreso del año que viene, de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, donde hay participación de profesores chilenos, por supuesto. Bueno, a mí me quedaba nada más que Horacio Reumann, pero me parece que Horacio solamente quería felicitarlo. El profesor es un profesor de Córdoba, capital, del centro de la República Argentina, y mandó sus expresas felicitaciones, como así también todos los participantes han mandado por el sistema de mensajería felicitaciones por su excelente exposición y por la calidez y claridad de sus palabras. Yo no sé si alguien más quiere preguntar algo, que simplemente levante la mano. Muy bien, entonces damos por finalizada esta excepcional sesión
y le brindamos un aplauso a la lejanía. Esto es muy difícil, hablar y no tener la calidez de un aplauso. Es muy duro hacerlo. Pero bueno, desde lo lejos le hago llegar mi más cálido saludo y el mayor de los aplausos. Y falta la copa de vino. A esta hora sería el champán. Felicitaciones, Arturo. Gracias. Yo quiero agradecerles muy sinceramente. La verdad es que no esperaba, cuando me dijo mi amigo Javier Negri que me invitaba a esto, no aquilaté el compromiso que adquiría frente a un conjunto de personalidades tan distinguidos, profesores y jurisconsultos. Así que para mí ha sido un privilegio y ha sido un gran honor poder dirigirme a ustedes a través de este Zoom, que yo creo que es una idea. Me ha tocado efectivamente dar un par de posiciones, a pesar de que el derecho constitucional no es mi especialidad, pero por el hecho de ser, digamos, presidente del Colegio de Abogados, fui durante muchos años y después, curiosamente, entre otras cosas, soy cónsul general honorario de Singapur. Entonces me ha tocado hacer, me han pedido algunas exposiciones en algunos cursos, así que ya estoy acostumbrándome al Zoom. Así que 1.000.000 de gracias, muy agradecido, mucho gusto de conocerlos a la distancia y espero conocerlos personalmente en un próximo viaje a Buenos Aires. Muchísimas gracias. Y hasta Siempre y pronto. cuando traiga pisco, doctor. Con mucho gusto. Muy bien. Damos por finalizada la sesión. Hasta luego a todos. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias.